Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia, así también las casadas los den a sus maridos en todo. Maridos por la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborrece su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo con respecto de Cristo y de la iglesia. Es bueno poder entender esta noche, hermanos, la preocupación de Dios por la familia. Dios es ordenado. Él mismo, cuando se manifestó en carne, Él buscó una familia. En el tiempo de su ministerio en la tierra, Él no andó por ahí suelto. No tuvo una mamá. Por supuesto que Él fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia, por cuanto los hombres participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Y tuvo un padre adoptivo que fue José. Y tuvo unos hermanos, dice la Biblia. Entonces, Jesús tuvo un hogar. Y es más, Él muchas veces anduvo con sus hermanos y con su madre. Recordemos cuando las bodas de Caná, Jesús fue invitado y allá estaba la mamá de Jesús también, acompañándole. Dios dentro de en el hogar ha establecido el mundo, ha destruido esta institución que se llama familia. Pero nosotros los cristianos todavía en medio de la situación que estamos viviendo y el caos familiar, gracias a Dios por su palabra y gracias a Dios por ese orden familiar. Lo primero que se necesita tener en el hogar es a Dios. Cuando Dios está en el hogar, en la familia,
hay orden, hay disciplina, hay normas, hay amor, hay paciencia, hay perdón. Porque el hecho de que seamos hogares cristianos no quiere decir que somos perfectos. Pero el Señor en su palabra nos entrega grandes enseñanzas para que nuestros hogares sean no como el papá quiere, no como la mamá quiere, no como los hijos quieren, sino como Dios quiere. Cuando yo escucho a un papá o a una mamá que dicen, en esta casa se hace lo que yo digo. Yo digo, sacó al Señor de ahí, porque me parece que lo bíblico es, en esta casa se hace lo que Dios dice. Porque muchas veces como padres no hacemos lo correcto. Y cuántas fallas y cuántas equivocaciones hemos cometido. Porque no nos preparamos para casarnos, para criar hijos. Y no todas las equivocaciones son con malas intenciones. Uno se puede equivocar con buenas intenciones. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin son caminos de muerte. Pero hermanos y amigos, cuando nosotros le damos el primer lugar a Dios, nos va bien. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el apartarse del mal, la inteligencia. Este es el principio. ¿Y sabes cuál es el fin? Lo que dice Salomón. El fin del discurso es, teme a Dios y apártate del mal. El hombre aprenderá a dejar de ser egoísta, malo, indiferente, cuando realmente le da el primer lugar a Dios. Porque aunque éste trate de ser bueno por sus propios esfuerzos, no lo logrará, sino es a través del Espíritu de Dios, que es el único que cambia, que transforma. En otras palabras, que nos enseña a vivir. Nos enseña a vivir. Si Dios fue el primero que instituyó el matrimonio, pues es Él que lo instituyó, que lo creó, pues es el que tiene todo el poder para ayudarnos, para solucionar los problemas espirituales, familiares, económicos. Ve, hermanos y amigos, darle el primer lugar a Dios es lo más grande. Yo llevamos con mi esposo, lógico, 48 años de matrimonio. Este año, en septiembre, cumplimos 49 años de matrimonio. Nos hicimos novios y como al mes, más o menos,
mes y medio, en fin. Lo enviaron como misionero a otro país. Y él se fue y yo me quedé aquí en Colombia. Se dejó organizado el noviazgo. Me dijo, vamos a orar. No había forma de comunicarse como hoy en día. Por carta. Llegaba cada 20 días, cada mes una carta. Muy de vez en cuando una llamada porque era costosísimo. En ese tiempo se le llamaba un Marconi, unas cuantas palabras. Y a los 9 meses vino. Mi padre me dijo, mija, el hermano Reinel joven, se le ve su porte, su seriedad, su entrega a Dios. Pero usted no lo conoce. Y es verdad, porque yo no me iba a casar con un espíritu, yo me iba a casar con un hombre. Y él no se iba a casar con un espíritu, se iba a casar. No, vino, nos casamos. No tuvimos ese tiempo que tienen esos novios, de verse en 2 veces, 3 a la semana, 1, 2 horas, hablar por teléfono 1 hora, chatear ahora, lo moderno del siglo XXI, ¿no? Prácticamente no tuvimos tiempo de decirnos lo que toda pareja se debe decir antes de casarse. Pero hermanos y amigos, si hemos llegado hasta aquí felices, bendecidos, en muy buena armonía, en muy buena comunión, es porque ha habido un secreto. Número 1, darle el primer lugar a Dios. Y número 2, entender que cuando la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán, y los dos serán una sola carne. Lo practicamos. Cuando yo veo a esas parejas que viven en la misma ciudad o en el mismo pueblo o en el mismo barrio, es una comunicación, a mí me parece terrible. Yo vine a vivir en la ciudad donde vivían mis padres, que era en Pereira. Vine a vivir, ¿sabe a los cuántos años? Que nos mandaron como Pereira, como pastores a Cuba, Pereira. Como a los 30 años de matrimonio. Ya. Una relación consolidada, fortalecida, que llegamos a vivir cerca. Como a los 30 años de casados. Yo le doy gracias a Dios por haberme dado la oportunidad de casarnos y estar lejos de familia. Y yo era muy joven, tenía 17 años. Si tú me preguntas en esta noche si todo ha sido fácil, si nunca han habido problemas, dificultades, te mentiría. Porque para mí el hogar, el matrimonio que diga que nunca ha tenido problemas, a no ser que esté recién casado. Pero eso es lo hermoso de tener a Dios en la vida, de tener ese temor, porque ese temor a Dios nos lleva a ceder, nos lleva a tener una mente abierta para hacer cambios. Por supuesto que cuando nos casamos somos 2 mundos completamente diferentes. Cuando yo veo que un hombre quiere que su esposa piense igualito a él, yo digo, mal, o viceversa. Porque es que el Señor no nos creó como una fábrica de muñecos, igualitos en serie. Mi Dios es tan abundante que a cada ser humano lo creó a su imagen y semejanza. Y somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y no se han encontrado las huellas digitales iguales de 2 personas. Ese es mucho poder de nuestro Dios. Entonces, claro, cuando nos casamos, se unen 2 mundos diferentes.
culturas, gustos. No intentes cambiar a tu cónyuge. Influencia. Ahí está el secreto. De todo lo bueno, de todo lo justo, de todo lo noble, de todo lo de buen nombre. Y si el Señor nos dio la oportunidad de criar 4 hijos y están en el camino del Señor, perseverando, a pesar de luchas, de pruebas, de situaciones que todos vivimos, pero ahí están. Es porque le hemos dado el primer lugar a Dios. Mira, tú puedes tener un buen carro, una buena casa, un closet muy lleno de ropa, puedes tener un buen trabajo, puedes tener muchas cosas, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Pero si tienes a Dios, la Biblia dice, es mejor lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Es que tener a Dios es tener sabiduría, es tener amor, es tener comprensión. De ahí que, mis hermanos, si esto está faltando en tu hogar, cuidado, porque puedes estar perdiendo el temor de Dios, porque a veces pensamos que perder el temor de Dios, es irte por allá a tomar trago, a fumar cigarrillo, o hermana, que perder el temor de Dios es irte a adorar imágenes o ponerte una minifalda. Sí, eso también es perder el temor de Dios. Pero hay otras cosas. Las injusticias, los irrespetos, las reacciones. Todo eso, ¿será que lo puede hacer una persona que dice que tiene el temor a Dios? Sí, imagínate que dice que el principio de la sabiduría, o sea, el saber. Pues si tú dices que tienes temor a Dios, tienes un mal carácter, tienes unas reacciones que hacen sentir mal a tu esposa, a tus hijos. Ten cuidado. Necesitas renovarte en el Señor. ¿Sabe dónde nos hemos dado cuenta, hermanos, de verdad, los hogares, cómo están en este confinamiento? Porque hay familias que de pronto por la mañana salía el papá a trabajar, la mamá, los hijos al colegio, ya se encontraban en la tarde, en la noche, comer, compartir, culto, bueno, o hacer tareas, hacer trabajo, así se la pasaban. No tenían tiempo como de conocerse. Y por eso hemos visto en el mundo tantos matrimonios destruidos. Yo había escuchado que días, hace como 2 meses, escuché, no, como mes y medio, que ya iban más de 1000 matrimonios en Colombia destruidos. Ahora debe ser el doble. Por la convivencia, por no tener a Dios en la vida. Sin embargo, cuando se tiene a Dios, la cosa es diferente. Cuando no hay temor de Dios, el enemigo Satanás se aprovecha y mete cuanta cosa le provoca hacer con el ser humano. Porque aquí hay 2 fuerzas. Está la fuerza de Dios. Y en esta noche, o dejas que tu hogar sea la fuerza, el poder, la influencia de Dios en tu hogar. O si dejas a Dios y lo haces a un lado, el enemigo viene y se aprovecha y se mete a tu hogar. Yo he dicho que esta pandemia, todo esto que estamos viviendo, esto no lo mandó Satanás. No. No digan, no, es que vamos a reprender a Satanás que mandó esta pandemia. Esto no. Esto es el cumplimiento de la palabra. Esto es cumplimiento de la Biblia. Que habrán pestes, hambres, en fin, terremotos, tantas cosas. Que se le dé lugar al diablo en la casa es otra cosa. Y cuando Dios creó al hombre, él recorría todo el huerto del Edén. Y el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo.
le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y qué le trajo? Sacó una mujer. Sacó una mujer. Qué bueno tenerlo en claro esta noche. Y ahí formó el Señor ese hogar. El hombre y la construcción de su familia es la mejor obra que un hombre puede realizar en la tierra. Usted dirá, ¿por qué dice hombre? Porque es que vamos a comenzar con el hombre, porque ese es el orden de Dios que acabamos de leer, que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el hombre es la cabeza del hogar. Es la mejor construcción que el hombre pueda realizar en la tierra. Leía hace tiempos de un hombre que era muy brillante en sus negocios. Dejaba perplejo a todo el mundo, los medios informativos sacaban a flote sus habilidades. Era un hombre muy exitoso en los negocios. Se le señalaba como un hombre de mucha sabiduría, de muchos conocimientos, ágil para los negocios, capacidades. Pero le hicieron una entrevista porque lo admiraban mucho. Sus estudios, su preparación. Mejor dicho, un hombre unidimensional. Pero cuando le preguntaron respecto a su familia, dicen los medios que se puso pálido, se agachó y dijo, de eso no quiero hablar. Y parece que hasta ahí llegó la conversación. Venía como una estrella. Cuando llegó la pregunta respecto, bueno, cuéntanos de tu hogar, esposa e hijos. No pudo seguir la conversación porque su voz se le quebró. Y hasta ahí llegó la entrevista. Si la Biblia dice que el hombre es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Vea, hermanos y amigos, el hogar es tan sagrado, el matrimonio es tan delicado. Por eso dice la Biblia, honroso es en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es una honra el matrimonio. Es bueno poder tener en cuenta lo establecido por Dios. Porque cuando nosotros hacemos las cosas como Dios manda, nos va bien. Yo a veces pienso como una pareja cuando se casa, que se les ve tan felices, las promesas. La amarás, la consolarás, la cuidarás. A ella, los votos, lo amarás, lo cuidarás, le obedecerás. Y siempre se dice una palabra final, hasta que la muerte los separe. Pero parece que esa palabra hoy en día se ha cambiado mucho en algunos matrimonios. Ya no es hasta que la muerte, sino hasta que el otro, o hasta que la otra lo separe. Se ha perdido la moral, la fidelidad. Hermanos y amigos, hay un espíritu de adulterio que ronda en la tierra impresionante. Por eso, el único de verdad que puede guardarnos de fidelidad hasta que la muerte nos separe o hasta que el Señor venga,
es el temor a Dios. Como una pareja que se les ve tan felices cuando se casan. ¿Por qué terminan odiándose? Yo he conocido parejas que se casan y a los 2 o 3 años ya no quiero saber de él, ya no quiero saber de él, no la amo, no lo amo. Porque se les olvidó que el matrimonio es una construcción. Si usted, por ejemplo, dice, usted no tiene casita, algún día dice usted, ay, yo quiero, si el Señor me regala para tener una casita, un techito. Usted no tiene el dinero. Usted dice, bueno, voy a trabajar. Si Dios me quiere dar una casita, voy a trabajar, voy a luchar. Y usted va por ahí y ve un lote. Y usted no tiene el dinero. Y usted ve ese lote bonito, se lo dan a cuotas con facilidad. Usted dice, no, meter en el negocio con la ayuda de Dios. Usted se sacrifica, usted trabaja horas extras, usted comienza a hacer un ahorro. Si le tocó irse a pie y ahorrárselo del bus, lo hace. Si le tocó dejar de comer carne varios días a la semana con tal de ahorrar, porque usted dice, es un esfuerzo. Hasta que logra librar el lotecito. Bueno, ya gracias a Dios. Le dice la esposa, mira, ya tenemos el lotecito. Ahora vamos a ahorrar para comenzar a hacer la casita. ¿Cuándo le toca ahorrar, esforzarse? Y le va metiendo poquito a poquito. Número 1, los cientos. Y así sucesivamente. Cuando ya termina con la decoración, la pintura, los adornos, y termina su casa. Usted ya se sienta con su esposa y dice, hombre, vea, gracias a Dios, valió la pena. Y usted comienza a pensar cuánto tiempo le llevó ahorrando, esforzándose. Y cuando ya está en esa casa, la hermosa, perfecta, la obra blanca, todo bien cimentado. Usted le dice a su esposa, ay, mía, gracias a Dios, vamos a darle gracias a Dios. Pero si nos tocó esforzarnos para tener esta bendición. Usted disfruta algo que primero tuvo que trabajar. Eso pasa en el matrimonio. Cuando una pareja se casa, quieren que ya van a armonizar, ya se van a comprender. No, porque cada quien viene con una estructura familiar. Por falta de sabiduría, por falta de oración, la Biblia dice que si a alguno le falta sabiduría, demándela a Dios. Y que en el Señor están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Hermano, ¿sabe qué te dice el Señor? Viví con ella sabiamente. O sea que para vivir con una mujer tienes que tener sabiduría. Y dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. El hombre como cabeza de hogar está obligado, como si hermano, obligado, sí, obligado por Dios a formar el carácter de su mujer. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así el hombre es la cabeza de la mujer. Para que el hombre sea un verdadero líder espiritual, como Cristo lo fue y lo es, debe dar ejemplo. Cuando un hombre, esa palabra machista que suena tan fuerte, cree que con sus gritos, que con sus maltratos quiere reclamar autoridad. Cuando yo escucho eso, yo digo, no, ese pobrecito hace rato perdió las riendas del hogar, porque ¿quién ha dicho que la autoridad se muestra como un autoritarismo? Mire usted lo que está viviendo Venezuela. Gente que Colombia está pagando las consecuencias de todos los que se han venido por una dictadura. ¿Qué pasó con Cuba? ¿Cuántos miles de personas murieron entrando a las playas de la Florida, de Miami? Porque preferían venirse en unas embarcacioncitas y se ahogaron por salir de la dictadura. Porque la dictadura produce rebelión.
¿De qué sirve una sumisión momentánea de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, si está ocultándose una rebeldía? Si cuando los tuyos te ven, cuando llegas a casa y ven la presencia de ese sacerdote que llega haciendo mala cara, que llega peleando, el solo hecho de tocar la puerta ya saben quién llegó. Ve, hermanos, yo viví eso en mi niñez y lo he dicho muchas veces. Yo fui criada bajo una dictadura. Un papá muy buen padre, muy responsable, la comida, lo que necesitáramos de acuerdo a su capacidad. Uy, pero nosotros cuando mi papá llegaba, nosotros nos escondíamos debajo de la cama. Cuando nosotros como muchachos, que la necedad está ligada en el corazón del muchacho, cometíamos alguna falla, alguna locura, muchacho, mi papá ponía a remojar una correa hasta 2 días para que quedara bien tiesa, para podernos castigar por la falla. Eso hizo que mis hermanos se rebelaran terriblemente. Y esta es la hora que ellos, de los que no se han convertido, se les ve sus reacciones, sus caras. A veces entre ellos, entre mis hermanos, esas discordias y cosas, porque todo eso se heredó. Porque en el hogar se forman los caracteres, se forman las personalidades. Y todavía se está pagando la consecuencia en mis hermanos. Yo espero que Dios en su misericordia, yo oro para que Dios haga algo en la vida de ellos, pero ellos quedaron muy marcados por esa crianza que tuvieron. Cuando una mujer tiene al lado un hombre, así como la iglesia se siente segura con el Señor, que es la cabeza, esa confianza en Él, esa tranquilidad, que uno se puede recostar en sus brazos, que cuando uno está débil va y llora y siente fortaleza, que cuando uno está triste y siente como esa soledad, siente ese abrazo del Señor. Mi querido hermano, así tu esposa necesita ese calor tuyo, ese calor de ese sacerdote. Señor, no te vayas a ir de mi hogar, porque si tú te vas de mi hogar, esto se volvería terrible, porque el que nos da el amor, la paz, la tranquilidad, el gozo, es el Señor. Aprovecha esta noche. Tómate de la mano de tu esposa si la tienes al lado, de la mano de tus hijos. A ver, libérate de prejuicios, de, hermana, es que yo soy tímido. ¿Qué cuento? Señor, da dominio propio. Y Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Necesitas hacer algo por tu hogar. Hermana, pero es que ya llevo 30 años de matrimonio, no importa. Hermana, pero es que ya soy viejito, no importa. Pero son heridas. Si ves que las cosas no han funcionado, pide perdón, reconoce. Agacha tu cabeza. No, hermana, pero ¿cómo así? Que pedirle perdón a los hijos habría de verse esto. Ah, pues déjeme decirle que yo a mis hijos les he pedido perdón. Pregúntenle si alguna vez yo puedo decir, perdóname, perdóname. Claro, hemos pedido perdón porque somos humanos y pedir perdón es divino. Vamos a orar, Señor Jesús. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso. Te doy gracias por tu palabra esta noche. Yo te presento delante de ti las familias que han escuchado esta palabra. Tu palabra tiene poder para liberar, para transformar, para sanar. Señor Jesús, trata con cada esposo, con cada esposa.